Pues esto sobra, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, ¿verdad? Me escuchan todos, incluso sin esto, ¿verdad? Mejor. ¿Así está bien? Sí. A ver, pues sí, para que se escuche hasta la cámara. Salgamos en las redes sociales. Pues bienvenidos a esta última mesa sobre este experimento sobre la teoría de libertad. Como tratar de transformar una sala de exposiciones en un espacio de reflexión, porque muchas veces creo que la gente llega como a las exposiciones, dice, se trata este cuadro, de qué va a ser performance, como el que va a suceder ahorita a las 8 de la noche con Leche Virgen, y luego no entiende nada, y digamos que esto es como la contraparte, como ese tipo de expresiones artísticas o culturales, en donde aquí se comenta y no llora. Entonces pues se discute algo que no está. Ayer fue la mesa de los tatuajes, hicimos unos tatuajes por acá, y hoy cierra con esta mesa, no sé si cierra con Noche de Dios, pero no sé si, sobre enseñanza del arte contemporáneo, cómo se enseña el arte contemporáneo, para empezar, qué es eso del arte contemporáneo y demás. Somos tan pocos que yo creo que podríamos platicar entre todos. Sí. Eso es lo de mi estudiante de Barba. Ella da clases de arte para no artistas como yo también. Mi nombre es Eduardo Legarro. Y pues, yo creo que entre los dos platicamos. Si ustedes les surge cualquier duda en ese momento, ya hablen y pues ya conversamos. Supongo que lo vamos a hacer lo más amigable posible. No sé por dónde quieres empezar. Gracias. No, pues no sé, creo que tú habías comentado que tenías como algunos temas o algo como de dónde partir pues a comentar, y por supuesto que la idea sería que cualquier cuestión que tratemos de conversar como entre todos. Sí, pues no sé, a mí me gustaría nada más como al principio establecer algunas premisas. La primera es, nosotros damos los dos clases de arte, pero no para artistas, sino para no artistas, es decir, no enseñamos a construir arte contemporáneo, y si algo alguien lo logra hacer de nuestros estudiantes, incluso no creo que sea un accidente, sino que a lo mejor es un error. Y segundo, ninguno de nosotros somos artistas, ni pretendemos serlo, creo. Y creo que es todo lo contrario, enseñamos a leer el arte quizá, y nosotros mismos leemos el arte quizá. Y entonces me gustaría partir nada más como de esa premisa, así de que pues, no damos clases de arte contemporáneo, sino que enseñamos a lo mejor a entender por dónde se podría entender el arte contemporáneo. Y en ese sentido, como que creo que hay como un problema, ¿no? Así como, y es como mi primera pregunta que yo también me hago siempre, y que me angustia muchísimo: ¿por qué le estoy dando arte contemporáneo a alguien que no va a ejercer como el arte contemporáneo? Si de por sí podría llegar como a la Esmeralda o a la Facultad de Bellas Artes de la UAC y nadie entiende nada de arte contemporáneo, se dan pocas clases de arte contemporáneo. No entiendo por qué en una escuela que no se practica el arte se da el arte. O sea, no entiendo qué estoy haciendo ahí como profesor, pues, ¿no? Y no sé si lo entiendes. No, desde luego que no, pero es como la pregunta lo que hace, yo creo que, o sea, hacerse la pregunta es lo que hace válido el ejercicio finalmente, porque el enfoque que tiene mi clase en específico es un poco historia del arte moderno y del arte contemporáneo. Entonces, yo creo que está muy bien querer hacer historia de cosas que son como tan recientes. Entonces, creo que esa es la que yo trato de hacer como mi aproximación, ¿no? Al final del día es historia de la humanidad. Entonces, es como tomas un trozo como de esta tan compleja historia de la humanidad, y entonces es como un pedacito ahí de esa historia de la que tú estás platicando, de la que estás compartiendo. Y justamente así tal cual, esa es como la pregunta a partir de la cual yo parto en mis clases, ¿no? Como de ¿para qué? Y lo primero que yo trato de hacer en la clase es de separar el asunto del gusto, porque creo que si empezamos, o sea, si quieres como hacer esto de, a ver, vamos a platicar la historia del arte, ¿no? Trato de no empezar por el gusto, porque creo que el gusto finalmente es una percepción subjetiva. Y entonces las percepciones subjetivas creo que dicen más de la persona que las está expresando que de lo expresado, ¿no? De lo gustado.
siempre trato con mis alumnos como decir, vamos a quitar, ¿no? Vamos a quitar el gusto de esta fórmula tan compleja, ¿no? Lo vamos a quitar como si fuese como variable de una fórmula, la quitas. Y entonces vamos a empezar como a analizar todos los demás elementos. Y ya, a final de cuentas, creo que es un pretexto para el conocimiento, es un pretexto para que ellos emprendan un camino y yo también, ¿no? Me queda clarísimo que no contesté nada de tu pregunta, pero para mí es como un punto de partida, ¿no? De decir, como, ¿por qué una clase de arte contemporánea? Pues porque es historia. Es historia de la humanidad, o sea, es de las cosas que ahorita se están produciendo. Entonces, pues, ¿por qué no? Como desde ahí, como desde esa perspectiva tomada, es una revisión histórica. Así como yo quiero que todo el mundo aprenda del holocausto, porque ahora lo que vemos con los refugiados, para mí es como el holocausto que le está tocando a nuestra época, por la misma razón, por la que si aprendes de Renacimiento en la escuela, pues también creo que está bien aprender de este cacho de historia. Sí, yo también creo que parto como esta pregunta de no tratar de responder con la función del arte. Hay episodios que me gusta mucho, un pintor contemporáneo, igual que de 45 o 50 años, y él al mismo tiempo es profesor de arte, y dice, pues la función del arte es preguntarte por la función del arte. Y ya, esa es la única función, porque después también está el tema así de los artistas tienen que ser bien, ¿no? Porque si la gente conociera a los artistas, pues no hacen el bien, ¿no? Y luego también así, el arte te lleva a un lugar sublime. Pues si supieran en qué consiste el lugar sublime, así no es cierto. Incluso la gente que ha llegado al lugar sublime lo ha hecho con unas maneras bastante extrañas, ¿no? Así San Francisco de Asís, o Santa Teresa de Jesús, o todos estos santos que incluso son socialmente aceptados como musulmanes. Yo no sé cómo hicieron para llegar ahí, porque no creo que hayan ido para arriba, sino para abajo. Y entonces creo que también la función del arte es preguntarte solo por la función del arte. Y en esa pregunta que parece medio estúpida, creo que ese es un punto misterioso, eso es lo que dice este amigo. Y creo que también de lo que hablas tú, como de separar el gusto y decir, bueno, no es una cosa que te gusta, e incluso con el arte contemporáneo tampoco tienes una cosa que te mueva, ¿no? Porque también esa cosa de el arte es amor, ¿no? Tiene que enamorar, no tiene que mover, no sé, ¿no? Porque para empezar, a lo mejor, a mí personalmente me mueve mucho más el favor o el miedo que el amor, ¿no? Para empezar, entonces, pero incluso no sé si un arte me queda miedo, favor, no sé qué, pero a lo mejor vaya por ahí. Pero a mí lo que me sucede es que cuando llego al arte contemporáneo, a lo mejor cuando llego a las vanguardias todavía las clasifico de históricas, sí, y a lo mejor esta separación del gusto, lo que yo a veces trato de hacer, no sé si a veces lo logro con mis alumnos, es que a veces me trato de meter con el gusto de la época, ¿no? O sea, no solo porque el gusto es una cuestión personal, sino porque a lo mejor el gusto es una cuestión cultural. Entonces, ¿cuál era la época y por qué el artista cumplió con esa parte del gusto? Pero cuando llego al arte contemporáneo específico, ya no me parece algo histórico, ¿no? Porque justamente se cambia como el valor y ya no estás analizando el pasado o el futuro, sino el presente. Y analizar el presente me parece una cosa dificilísima, y creo que ahí se esconde como otra de las cosas que no sé responder: cómo enseñar el presente, ¿no? Porque ahí no me sirve la historia, no sé cómo lo hagas. Evidentemente otra vez no voy a responder tu pregunta, pero yo creo que sí, o sea, tienes como mucha razón. Es decir, me regreso al tema de lo que tú decías, ¿no? El arte, o sea, está inserto pues en el mundo. Este mundo pues al que pertenece, plantea un montón de preguntas que nos las preguntamos tú y yo todos los días, y yo qué sé, y el arte es una de las tantas respuestas, ¿no? Que se da. Y entonces, al mirar hacia atrás, por supuesto, gracias a Dios existe, ¿recuerdas que te había platicado aquella cita de Susan Sontag, ¿no? El tiempo existe para que no todo pase ahora, ¿no? Y el espacio existe para que no todo te pase a ti. Entonces, eso es lo que te da la distancia, la posibilidad de que entonces te separas y entonces desde ahí puedes analizar. Pero me regreso a, por supuesto, o sea, esa es justo una de las interrogantes que presenta entonces como lo analizas. Pero como tú bien decías, me regreso al principio, nosotros no estamos dando clases a artistas, ¿no? Lo que les estamos dando son herramientas. Me regreso a la idea de la fórmula, ¿no? Les estamos enseñando algunas de
bien, o sea, de que cada esa posibilidad de que eso estaba bien. Entonces, otra vez es otra de las variables, ¿no? Condición económica del artista, o cuáles son como las cosas de las que puede echar mano. Entonces, agarras otra vez como si fuera una variable independiente, boom, y vas y la aplicas al tiempo presente, ¿no? Entonces, ¿qué le dice o no? ¿No? O sea, o sea, lo que te permite este tipo de cosas es analizar, como por ejemplo, entonces se puede hacer arte con papel gráfico, ¿no? Ese es el tipo de preguntas otra vez que tú les lanzas a los alumnos esperando que ellos respondan, ¿no? Porque como les enseñaste que un óleo y que le canvas y que ya sepas ahora que hay, ¿no? Como el craft, hay un blue, se puede reivindicar uno eso para hacer arte, ¿no? Entonces, creo que, te digo, insisto, yo estoy respondiendo tus preguntas, pero sí creo que empezar a jugar con las otras demás variables aplicadas al tiempo presente y la lectura interna. Sí, no sé, como que siempre llegan los alumnos como a tratar de valorar el arte contemporáneo, por lo menos conmigo, cuando les presento algo así, no sé, un urinario de Duchamp, ¿no? Sí, eso fue arte contemporáneo, ¿no? Sí. O sea, eso fue hace 100 años, eso ni siquiera es arte contemporáneo, pero bueno, les pones eso y dices, no, yo no, ¿esto cómo lo voy a evaluar? Y siempre terminan como así, no, es que eso no es bello, ¿no? Y entonces la belleza, y uno siempre termina como diciendo, no, pues es que ciertos valores se quebraron en el siglo XX y ya jamás lo vamos a tener otra vez, ¿no? Y después, como que al terminar el curso, como que lo pienso otra vez, lo que dije, ciertos valores se quebraron y por un montón de razones, no somos 3 veces más personas en el mundo, explotaron unas bombas atómicas, existe el avión, el mundo es otro, por lo tanto tiene que ser otro, pero después creo que los valores a veces se sostienen, ¿no? O sea, simplemente existe la belleza, pero es de otra manera, ¿no? Y no es de la misma, incluso a lo mejor puede ser incluso de la misma manera en la que es de Rembrandt, o es de Vermeer, o es de todos esos pintores excepcionales de todo el mundo, y claro, pues sí, como que siguen los mismos parámetros, siguen los mismos temas, está todavía como la preocupación por Dios, por el sexo, por la muerte, por el paso del tiempo, es lo mismo, solo que con los materiales que tenemos ahora. Y ahí, cuando llego a la parte como de los materiales, siempre hay un alumno que dice, bueno, entonces, si esto es el arte contemporáneo, y Boyce dijo que todo el mundo puede ser artista, y yo puedo conseguir papel craft en Lumen, o en el Office Max aquí enfrente, o en la Comer, quiere decir que yo puedo ser artista, y entonces se sienten mal por eso, como si eso no fuera un premio, si no fuera una... Y eso, ahí creo que ya empiezo a estudiar otras cosas, o no sé si a ti te sucede eso así de, bueno, entonces creo que lo menos que estoy haciendo aquí es debatir el arte y empezar a llevarte por tu estima, ¿no? Ya no sé si estoy haciendo eso, o no sé si te suceda eso así como... Porque siempre se llega a esa parte así de sí podrás ser artista si tienes disciplina, consistencia, si de verdad te lo tomas en serio y quieres elegir ese camino, pues allá tú, pero bueno, si lo quieres empezar a andar, podrías. Yo, mira, también volviendo al tema de, a propósito, evito pues el concepto del gusto o el sistema del gusto siempre en mis clases. Y por ejemplo, incluso evito yo decir mis gustos personales, jamás, ¿no? Y les explico un poco por qué. Pero otra de las cosas que yo jamás, o sea, nunca menciono en clases que es la gran pregunta, la quito. Siempre la quito un poco a propósito de eso. Pero, y yo siempre la quito. Entonces, pero, o sea, yo empiezo como a pensar en el arte como un trabajo, ¿no? Es un trabajo, es un trabajo creativo que pertenece a cierta tradición. Entonces lo que hago es tratar de danzar alrededor de estas características que yo creo que son del arte, de tal manera que, insisto en esto de cuando las encuentran en un contexto diferente, ¿no? Trato de que vuelvan a pensar en las otras características que hacían que, o sea, porque yo mi clase arranca porque así ahora el programa analítico, ¿no? Y bueno, y porque obvio, pues si es algo moderno, tienes que aprender a los impresionistas. Pero entonces, para todos está súper fácil, ¿no? Porque les hago comparaciones con pintores justo que les anteceden, ¿no? Está bien fácil que entiendan que pertenece a una tradición, un Renoir, por ejemplo. Está súper fácil, yo también me gusta, pero bueno, entonces, que por cierto todo un movimiento, ¿verdad? Hace un poco así que digamos a Renoir, pero no, el frente no es por eso. Pero bueno, el punto es, a todo un nivel clarísimo cómo pertenece a una tradición, ¿no? Bueno, pero entonces, te digo, a propósito, yo no digo, pues si es arte también pertenece a una tradición, ¿no? Pero luego hago como que hago trampa, porque como dices tú,
mejores conclusiones, en cuyo caso mi conclusión es que sí está, ¿no? Que sí es un trabajo, que sí sigue siendo una cuestión creativa, que pertenece a una tradición y que está delimitada por un tiempo y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, tienes razón, o sea, por supuesto que a lo mejor es una gran decepción, como que se cae en un gran teatro, pero al mismo tiempo, de repente les cae el 20 de, claro, como hermano, pues claro, amigo, nada más que aquí no está afectando una oportunidad civil voluntad, y el de durazno, no, aquí no es eso, ¿no? Pero también tiene por cuenta como con estos elementos. Pero la idea es que el alumno, o sea, que ellos lo descubran, que ellos lleguen a esa conclusión. Y yo lo que esfuerzo, digamos, un poco, es que estas características de lo que para mí es un trabajo, o sea, el árticas, que son muy evidentes en A, empiecen a descubrir que existen en B. ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces cuando? Te pregunto por esta la pasada por estar hablando con este hombre, ¿no? Cuando, o sea, si un alumno en el momento del curso te pregunta, bueno, entonces, ¿qué es el arte? Claro. Sobre todo tomando en cuenta que la enseñanza del arte, o sea, el propio meollo del asunto en el arte contemporáneo es ¿qué es el arte? Es como decíamos, ¿no? La función del arte es como del arte. Entonces, ¿cómo abordas esa pregunta? ¿Les das una respuesta o la defines como lo acabas de hacer? No, es que mira, la verdad es que hago trampa. O sea, en la primera clase les digo que lo único que no, de lo que no se va a hablar en esa clase es arte, así tal cual esa pregunta. Porque quito la pregunta y como el elefante en la sala, se lo quito desde un principio. Pero solo lo quito durante toda, o sea, son como 15, 16 semanas, les quito esas 15 semanas y justo hasta el último día. Obvio, ¿no? Porque soy maestra, ¿no? Entonces, yo les hago la pregunta a ellos, esperando que con el análisis como de las variables que se supone que hemos acumulado en el tiempo, ellos sean los que me formulen alguna respuesta, ¿no? Es más, normalmente la última clase los llevo al Museo de la Ciudad o los traigo aquí a la Galería de Libertad, lo cual es una segunda trampa, porque entonces así les digo, a ver, pregúntale a Pau, o pregúntale a Jorge, y entonces está bien porque según yo lo que yo espero es que de la conclusión que les dicen Paulina, ¿no? Horner, que lo viven, ¿no? Que son de las personas que yo creo que más pueden responder esto, contrasten eso que les dicen ellos con lo que ellos vivieron como leyendo, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya se genere como esa respuesta para cada quien. O sea, es decir, sí la abordo la pregunta, realmente mi respuesta es claro que abordo la pregunta, claro que eso ha sido el centro de mi clase, pero ha sido centro tratando de que no sea explícito, tratando de no dar la respuesta, sino haciendo que ellos mismos se vayan generando como un montón de preguntas hasta que lleguen a las respuestas. Ahora, no crees que todo es así como color de rosa, por supuesto que hay gente que termina la mayoría un montón de cosas, o sea, que me hablan como de hasta de imágenes, yo qué sé, cuando ellos definen arte, por ejemplo, que llegan a la conclusión de, ay, pues no sé qué no esta clase, ¿sabes? Eso sí me ha pasado un poco de todo. Sí, hablando de eso de las trampas, porque creo que es justo de eso se trata, como la enseñanza del arte contemporáneo, y dices, bueno, pues qué técnicas hay, ¿no? ¿Qué técnicas didácticas utilizas? ¿Cómo explicas cada concepto? Y siempre es como, o sea, ¿qué trampas ocupas? La trampa, por ejemplo, de qué es el arte, o sea, que yo tampoco la hacía así, no para definirlo, pero después dije, no, pues estos tipos están deseosos de respuestas, eso es lo que les voy a dar, es una respuesta lo más abstracta que se pueda, es decir, no les voy a dar una respuesta, pero en el momento que les doy la abstracción, se quedan muy satisfechos con su abstracción, ¿no? Así les digo, ¿qué es el arte? Es un juego que hace la realidad más potente. Y entonces dices, bueno, ¿qué es la potencia? ¿No? ¿Y qué es la realidad? ¿Y qué es juego? ¿Hasta qué momento tienes que hacer un juego? Pero con eso ya se levantan en su cuaderno y ya se quedan todos muy contentos y dicen, ya me quedo con mi abstracción, ¿no? Y ahí, esa es como mi trampita, ¿no? Entonces digo, bueno, ya tienes esa abstracción y ahora vamos a ver qué es la realidad para Lucas, qué es la realidad para Duchamp y qué es la realidad para Ai Weiwei, ¿no? Y podrán ser como muy distintas, qué es la potencia para cada uno, con qué juegan, cuáles son los materiales que juegan, pero ya como que van viendo algo, ¿no? Y como otras trampitas como que a veces salen, ¿no? Como estas que tú dices, no voy a meter el gusto, pero sí los voy a ir al Museo de la Ciudad y a la Galería Libertad, no los voy a llevar al Museo de Arte, ¿no? Creo que a veces, aunque nosotros no tratemos como de decir, bueno, es que esto cada quien sus personajes, ¿no? Y cada quien se pone sus cosas, y el gusto es otra cosa, al final ellos establecen un canon, ¿no?
yo sí digo qué artistas voy a meter en mi clase, en el semestre, y qué artistas no quiero, qué vanguardias voy a poner y qué vanguardias de texto, porque yo soy profesor, ¿no? Un poquito, ¿no? Y como hablando de eso, como qué otras trampitas tienes o cuál sería como tu canon o qué artistas definitivamente tú dices, ya sea, este tipo es muy exitoso y lo ven todos, yo no lo voy a ver. Fíjate que a mí me gustaría hacer eso con Jeff Koons, pero la verdad es que no lo he hecho. Como no meter a Jeff Koons. Sí, no meterlo jamás, así, pero no, sí lo hago, porque también finalmente aprenden algo de eso. O sea, de verdad. Sobre todo, que se les quite como el velo de artista, en su estudio, baja la musa y entonces empieza, no, o sea, sí me sirve hasta Jeff Koons, ¿no? Como para este tema de, a ver, imagínense como en Zara, ¿no? En la marca está de ropa y cómo producen las cosas, y que ¿no? La gente trabajando, en fin, la maquila, esas cosas. Pero bueno, no he pensado como, creo que no he hecho muy evidente lo que significa, ¿no? Pero tienes toda la razón del mundo, o sea, pero pues si no, vamos al Museo de Arte a ver acá. Porque eso ya lo ven. Pero sí, porque ya tienen suficiente de eso, ¿no? En otros espacios completamente. Pero bueno, pero regresando a la pregunta original como de las trampas, pues yo creo que como son trampas como de oficio, pues, ¿no? Les digo, la primera es esta de quitar el tema del gusto, de te gusta o no te gusta es irrelevante. Pero lo mismo pasa cuando daba clases de literatura. O sea, cuando alguien dice esto es aburrido, o sea, realmente la clase me aburre a mí, ¿no? Las cosas que hacemos son aburridas. Entonces, igualito con el arte se quita el gusto. Pero también, la verdad, quito la belleza. A lo mejor entonces está muy mal la clase que doy, porque estoy quitando las cosas cruciales, pero por supuesto que yo les voy a ver belleza hay, ¿no? Yo creo que como por la edad que tienen normalmente mis alumnos, esa está mucho más fácil de quitar, porque todos rápido llegan a la conclusión de, claro, pues que es belleza, ¿no? Pero no solo como por eso, sino porque yo creo que a mí también como que me termina estorbando. Y entonces, pero, por ejemplo, siempre me ha pasado en la clase que hay momentos de un montón de confrontación. Volviendo al tema del performance, por ejemplo, a mí que yo no soy amiga fan de Marina Abramovich, yo tengo que decir que es de las cosas más útiles en mi clase cuando de repente sale Marina Abramovich, porque por ejemplo, cuando tiene el logo, ¿cómo se llama esta pieza? Pero que tiene un montón de huesos, que está tratando de limpiarles la sangre, Entonces cuando practicamos esa pieza y la pongo, ¿no? Nunca he tenido alumnos que se queden indiferentes. Entonces tienen ese momento como de confrontación. No tengo ni idea, ¿no? Decías esto de lo sublime que se construyó. Pero por ejemplo, ahí hay una trampita, porque si vas a hablar de performance, siempre hablas de Marina Abramovich, no sé qué. Yo también la hago, como que les pongo a Marina Abramovich, pero no les voy a poner a Yoko Ono, porque no es igual de impactante. No, pero yo sí. Pero es anterior, ¿no? Pero yo sí, de hecho, primero les pongo Todd Piece, ¿no? Entonces, siempre que vemos Todd Piece, al principio todos están haciendo una cara de esta vez porque nos ponemos, ¿no? Pero lo que me encanta es como ese momento en que le se le ve el brasier a Yoko Ono, empiezan a cortar de una manera y entonces empiezas a ver la cara de Yoko Ono, y empiezas a ver la cara de los tipos, y luego empiezas a decir, caray, a ver, ahorita está pasando puro hombre, ¿verdad? ¿No? Y entonces les empiezo yo también, no, está bien rampa, ¿no? Así como, fíjense, ¿no? Entonces quedan helados, ¿no? Y cuando piensas lo que yo les digo, quedan helados. Entonces después, cuando veo a Marina Abramovich, no me acuerdo, yo estoy mala con la memoria, pero su pieza está en la que está 6 horas ahí, que no será que con ella y hacen todas estas cosas, todos de volada dicen, esto es lo bueno, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho. Ya me emocioné platicando de estas piezas, ya sé que ya me fui por otro lado, pero yo sí uso a Yoko Ono. Y creo que al principio, de hecho también con las trampas les digo, esta pieza se trata de que le van a cortar la ropa, ¿no? Esto con la cara. Porque además, cuando digo Yoko Ono, todos piensan en la que nos traen los Beatles, ¿no? Y entonces en la que canta así, entonces les digo, ay, van a cortar el vestido y todos cantan así.
creo que sí es un performance muy elegante, porque verdaderamente deja como elementos mínimos y con esos elementos mínimos hace todo esto. El semestre pasado invité a esta María Strauss a que platicara con ellos. Ella trabajó con Entonces, ella tiene una pieza de que no sabía si iba a dar la visa o no, y ella vive en Estados Unidos y es mexicana, y así. Entonces se quería despedir, hizo un performance de despedida con esta canción, no recuerdo cómo se llama, pero es la canción que sale en la película de David Lynch. A ver si me acuerdo cómo se llama la canción. Bueno, entonces que pone la canción esta de fondo, ¿no? Y entonces le pide al público que se despida de ella, ¿no? Y entonces cuando María está hablando de esa pieza, ¿no? Veo, o sea, nos pasa algunas fotos de su pieza, de verdad que algunos nos quedamos así conmovidos, porque entonces la lectura de la despedida de María se cruza, ¿no? Con la lectura de Copies de Yoko Ono, y entonces se potencia el significado, se abre como para cada quien, y entonces es un rollo así como de, híjole, o sea, a Yoko estaban como entrando en ella, estaban como haciéndole, y a María se están despediendo de ella, pero hay gente que no se sabe despedir de ella, sino que se mete más bien con ella, ¿no? Entonces, en fin. Y al revés, como algunas trampas que no resaltan, por ejemplo, así hay ciertos artistas que yo no meto. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan y yo no quiero hablar de ellos y solo tengo una clase. Tengo que definir algo y tengo que más o menos darles una línea que pienso que es como consistente con. O sea, si elijo al artista uno, digamos, no ser consistente con el artista último, entonces más o menos trato de hacer así mi programa. Pero después también tengo unos como artistas que a fuerza meto y semestre tras semestre como que fracaso, ¿no? Así les quiero explicar John Cage y nunca lo logro explicar. Así John Cage es inexplicable, ¿no? Y a mí me fascina, ¿no? Y lo he intentado como por muchas maneras, así de, a ver, vean ciertas anotaciones, lean ciertos diarios, a ver, vamos a ver esta pieza, a ver, métanse como con la música como primera de John Cage, que es bellísima y que a todo el mundo le puede gustar a ciertas piezas, hasta que después ya empieza a destrozar así el piano y así, y eso a lo mejor ya no lo entienden, pero así lo he intentado por muchísimas maneras. Como por ejemplo Duchamp, ya lo voy a explicar a Duchamp. O sea, si empiezo con Duchamp, el primer Duchamp, que era así como muy impresionista, muy bonito, no sé qué, y voy explicando como su evolución, cuando llego como al binario, o llego a la bicicleta esta, o llego a cosas de ajedrez y así, o al gran vidrio como que ya no me dicen, es que no sabe hacer nada y nos está tomando el pelo. No, porque sabía pintar, o sea, no es que no sepa pintar. Cosa que tampoco no tiene que saber pintar para poder hacer esto, pero bueno, ya se lo creo. Pero con John Cage nunca me sale, y aún así yo voy a seguir ahí, ¿no? Porque a mí me fascina John Cage, pero no sé si tú tengas como un caso de, ahí va mi clase donde no entiende nada. Claro, no, a mí, por ejemplo, yo tengo que, o sea, confieso aquí, le confieso, o sea, cuando la primera vez que había que ver Duchamp, no, mal, así mal, no, pero fue muy mal con la fuente, y eso que les platiqué de esa exposición de 1917, porque además se parece mucho a la historia de los impresionistas, de cuando la Academia de Bellas Artes, hace esta gran exposición. Se parece mucho también a ellos cada vez que vienen aquí a la Galería Libertad, cuando se les dicen, no, pero es una entonces, ¿por qué están rechazando? Entonces, como de ahí, ¿no? De ahí agarra Duchamp, así de 1917, hizo su sociedad de artistas independientes. Pues miren, tómenla. Entonces, ni porque lo hice así me salió bien, ¿no? Entonces tú me contaste que les habías puesto lo primero de Duchamp, claro, entonces ya, como se dice, la primera etapa, la figurativa, hermosa, luego en la que es ya medio turista, ¿no? Y luego ya, pero no, ahora, lo que quiero, así como la verdad que sí quiero contar, que según yo, esta eminente que era fantástica, pero a la hora de la clase no funcionó, fue con Satie. A mí Satie me gusta muchísimo, ¿no? Y las gimnopedistas, claro, todo el mundo la reconoce, ¿no? Pero entonces, cuando uno empieza a ver la trayectoria de Satie, de que es el tipo que hizo las gimnopedistas, que no hay ser humano en el planeta Tierra que pueda decir que no le guste, ¿no? Las cosas que está haciendo después, ¿no? Así constructivistas, unas cosas que se repiten. Yo no sé nada de música, ¿no? Que de hecho ahí alguien en casa me ayudó, porque de por sí era como
innovadoras las endopedis, como a dónde llegan, ¿no? Tienes como su trayectoria, y nos trata de hacer un paralelo con Satie, con Duchamp, y no me salió, porque al final no podían separarse mis alumnos de que lo que escuchaban al final era estridente, o sea, era entonces no había manera de escaparse como de la materialidad del sonido, a como quedar en lo que conceptualmente estaba poniendo ahí en la mesa Satie, ¿no? No lo logré. Y no. Pero sí lo aceptan en Nirvana, ¿Cómo? o sea, escuchan Nirvana y escuchan Garage. Ahí sí, pero Satie no. Pero bueno, pero te lo cuento porque pues es para mí una de mis grandes historias de frustración. Hubo dos o tres, como siempre, ¿no? Los alumnos que uno termina amando así, que los quieres adoptar, que los quieres cargar besos y así. Dos o tres que sí, ¿no? Que sí. Es como que, claro, Satie, claro, ¿no? Pero la inmensa mayoría no lo logré. Entonces para mí es una frustración. Y de hecho ahorita es lo que estoy pensando, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo, a fuerza otra vez, yo creo que voy a poner otra vez así, ¿no? Y no sé cómo no sé qué voy a hacer. Si tienes alguna... de las frustraciones, no, es que creo que mi mayor frustración es cuando alguien entiende el arte, pero no de la manera en la que lo quería. No. Como si además yo fuera el que tuviera la verdad, pues, pero bueno, supongamos que ya, ¿no? Y entonces explicas como un movimiento artístico, no sé qué, lo logras, y de repente alguien dice, claro, yo lo entendí. Y entonces dices, ok, hace el ensayo, no sé qué, y entonces explícame y lo entiendes. Y lo entiende por las razones incorrectas, ¿no? Como si hubiera razones correctas, ¿no? Pero supongo que estas como primeras musiquitas de Satie, que creo que todo el mundo adora, al principio cuando tienes como 18 años, 19, 20, con impulsos románticos, no sé qué, supongo que las quieres de cierta manera. Cuando tienes 27 reniegas de tus 17, y cuando tienes 37 dices, no estaba tan malo, que me gustaba a los 17, pero no de la manera en la que me gustaba, ¿no? Y creo que ahí como que hay otra parte como de la enseñanza del arte que a mí a veces me cuesta mucho trabajo, que tiene que ver un poco con la humildad, así de, bueno, pues tienen 18 años, por supuesto que les va a gustar Cortázar, ¿no? O peor, Benedetti, ¿no? Deja que crezcan. Pero bueno, hay que dejar que crecen, ¿no? Sí, pero hay a veces, no sé si es, como regresando como al tema principal de la enseñanza del arte, no sé, y es otra como de las grandes inquietudes que tengo, incluso a lo mejor temores, no sé si soy un buen maestro, como diciéndoles, no, Cortázar la presta, ¿no? Por lo menos hay ciertas cosas, y los juegos y las famas, no sé qué cosas, ¿no? Mejor Jorge, ¿no? Es mejor. No sé si estoy como adelantándome, mejor les tendré que decir, órale, quédate con tu Benedetti, haz cochinadas, ¿no? Ya, y tú vuelvas a aprender solito, no sé si tendría que ser ese profesor, ¿no? Como 17, 18. No sé si hay más. Bueno, mira, lo que pasa es que pues, es un ejemplo que por obvias razones, ¿no? A mí sí es, hablando de las trampas, ¿no? Por ejemplo, yo jamás aprendí el programa analítico y yo lo resultaba, o sea, yo no lo grabo de Benedetti y me vale, o sea, no. Pero Cortázar sí, porque es muy bueno, hace que siento que es como el kinder en la literatura. Sí es necesario, es decir, es muy elemental, ¿no? Pero sí es necesario, porque sí construye como ciertas cosas para las que después cuando das como unos pequeños saltitos, sobre todo por ejemplo a Macedonio Fernández y a Borges, sí está bien haber recorrido Cortázar. Pero Benedetti no, me vale, y es como, no, o sea, es como que tú también sabes de mi muy larga, así, yo tengo una cierta cosa con ciertas mujeres que escriben, ¿no? La verdad, me vale, aunque venga el programa, pues no, algunas, pero bueno, en fin, pero trasladándolo esto acá como al arte, pues no, yo creo que todavía no tengo la suficiente experiencia como para sentirme que puedo prescindir de algunos, ¿no? Todavía no, o sea, no, a lo mejor en algún punto lo voy a hacer, pero ahorita no, la verdad es que no, yo sí, es como muy ortodoxa mi clase entonces, ¿no? Porque literal, así lo primero es Manet, o sea, pre-impresionismo, ¿no? Manet, y luego ahí sigue con Manet, Monet, etc. Y de by the book, dirían los gringos, ¿no? No me he sentido todavía como con esa libertad de saber como en dónde puedo evitar. Porque yo creo que también cuando das una clase de arte, algo que sí esperan los alumnos de ti es que hagas un cierto tipo de edición, ¿no? Porque es un mar. Entonces, esperan también de ti eso. Creo que esperan
un poco así